¿Se podría decir que lo contrario a la alegría es la tristeza? Creo que sí, ¿verdad? ¿No? Creo que lo opuesto a la alegría podríamos decir que es la tristeza. Ahora, ¿se puede llegar a la alegría por medio de la tristeza? Bíblicamente sí. La palabra de Dios dice que se puede llegar a través de la tristeza a la alegría. Bien, vamos a exponer el mensaje de la palabra de Dios y voy a empezar leyendo parte del Salmo 45, que dice así: Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está hablando de Jesús, pero está hablando también a aquellas personas que tienen un sentido de justicia y un sentido y un amor a la verdad. Las personas que tienen un sentido de justicia y amor a la verdad tienen una dosis de sufrimiento más que los que no tienen ese sentido de justicia. Las personas que sufren cuando ven la injusticia de este mundo, lógicamente están más afectados. Las personas que tienen un cargo espiritual, un ministerio importante y ven la apatía o ven el pecado en el pueblo, sufren más que otras personas y se sienten más tristes. Aquí la palabra de Dios dice que amaste la justicia, aborreciste la maldad. Cuando vemos un mundo rodeado de maldad, cuando vemos un mundo afectado por la injusticia, hay dolor, hay sufrimiento. Pero aquellas personas que no se dejan, de alguna forma, distraer, ¿no? Porque cuando sufrimos, lo primero que queremos es algo que nos quite el dolor. Un analgésico, algo, una pastilla, una distracción. Otros, pues en vez de querer y buscar una distracción, lo que hacen es enfrentar esa situación para salir de la situación de injusticia y de maldad, de vileza. Por eso es muy importante que Dios levante hombres y mujeres que tengan ese sentimiento. Vamos a leer la palabra de Dios bueno, estos días os estaba diciendo de que la importancia de reconstruir, de restaurar, para llegar a un estado de bienestar espiritual. Y quería tratar o hablar sobre 3 libros. Empezamos con el libro de Ageo, que era la reconstrucción del templo. Hablamos ayer de Esdras, que narra la reconstrucción o la restauración del altar. Y ahora vamos a hablar de la restauración del perímetro de la ciudad a través del muro, porque no se podía llevar a un estado de justicia de verdad sin haber un perímetro que separara el mundo de la Tierra Santa. Entonces vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el primer capítulo, segundo capítulo de Nehemías. Aunque vamos a ir de un versículo a otro, de un capítulo a otro. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Ayer hablamos en el capítulo, creo que en el Salmo 137, en el que los babilonios le decían a los judíos: por favor, cantarnos canciones de Sión. Y ellos decían: ¿cómo vamos a cantar canciones de Sión cuando habéis venido, la habéis arrasado, la habéis destruido? ¿Cómo vamos a estar alegres en tierra extraña? ¿Cómo vamos a estar alegres si Jerusalén es la razón de nuestra alegría?
Ahora, cuando hay siervos de Dios que la razón de su alegría es el pueblo, es la iglesia, la razón de su alegría es el estado espiritual, el bienestar espiritual de la iglesia, y ve que la iglesia o que los enemigos de la iglesia han conseguido minar, torcer, trastornar los cimientos del ministerio, y hay una deriva o una bajeza o una situación de oprobio en el pueblo de Dios, de deshonra por causa de que los enemigos están holgando, es normal que estemos tristes. Es normal que estemos tristes. Y así se sentía Nehemías. ¿Cómo voy a estar contento? ¿Cómo voy a estar alegre? Y estaba sirviendo el vino, símbolo de la alegría, de la fiesta, del bienestar. Estaba sirviendo vino con un rostro triste. ¿Cómo voy a estar alegre si la casa, la ciudad de los sepulcros de mis padres está destruida? Todo esto había ocurrido porque había venido, dice, unos mensajeros, dijo en el capítulo 1, versículo 2, dice, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos de los varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Preguntó por los hermanos que se habían quedado allí en Jerusalén después de la cautividad y por Jerusalén. Recuerda que es el mismo situación, eran contemporáneos tanto Esdras, Nehemías como Ageo, era la misma situación, estaban sufriendo por Jerusalén y por los judíos que habían sido deportados. Y les preguntó, y entonces la respuesta de Ananí fue la siguiente: y me dijeron, el remanente, los que han quedado de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Un gran impacto en el corazón de Nehemías, y sintió el golpe, acusó el golpe de escuchar palabras tristes, y en vez de decir, bueno, pues, ¿qué le voy a hacer? No podemos hacer nada, no podemos cambiar las cosas, por algo habrá ocurrido, probablemente lo habrá merecido, no lo sé, puede ser que tengamos... Cuando estamos en una posición cómoda o no muy complicada y oímos de que otros están pasándolo mal, puede ser que encontremos alguna justificación para no involucrarnos demasiado. Entonces, no podemos decir que tenemos un alto grado de amor a la justicia y amor a la verdad. Por lo tanto, no esperemos que también el Señor nos unja con un óleo especial de alegría y gozo. Solamente aquellos hombres que tienen un gran amor por la justicia, un gran amor por el pueblo de Dios, por la iglesia y por el estado espiritual del pueblo de Dios, son aquellos que después de un dolor, de un sufrimiento y del tránsito por una situación difícil, son de alguna forma bautizados con un óleo especial de alegría y de gozo. Entonces, podemos llegar a través de la tristeza al gozo. Como vamos a ver, creo que hay muchos mensajes en la palabra de Dios que así no lo indican. Entonces, ¿cuál fue la actitud que él tomó? Dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, grande, fuerte y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora está atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Es un presente progresivo, quiero decir que aunque la habla en presente, está hablando de que es una actitud que él está teniendo probablemente por un tiempo de orar por esta situación. Dice, por los hijos de Israel, los siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Daniel también era un hombre que le afectó mucho la situación del pueblo de Dios, de cómo estaba por causa de la invasión de los babilonios, y él decía, tuya es la justicia, nuestra es la confusión de rostro. Somos nosotros, sí, yo yo he pecado y la casa de mi padre. Quiero decir que debe haber entre los siervos de Dios una actitud de corresponsabilidad cuando las cosas están mal. Los siervos de Dios no podemos animar falsamente a una alegría falsa, porque la alegría falsa no ayuda. Yo sé que los que nos oímos aquí arriba tenemos que motivar a la gente, sobre todo los que presentan los cultos, yo lo entiendo. Vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos.
pero puede ser que muchas veces tengamos una actitud bondadosa, digamos, de romper el hielo y pasar anímicamente de un estado a otro. Pero si realmente no hay un cambio espiritual, un arrepentimiento y una actuación divina en las vidas, pues realmente va a ser una anestesia local, va a ser una medicación de compasión, va a ser un analgésico, va a ser, ¿qué te diría yo? Alguna dosis de droga para apaciguar el dolor de nuestras vidas. Pablo decía en el capítulo 7 de 2 de Corintios algo parecido, cuando dice, cuando dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, no me gozo porque la gente sufra, ni el Señor se goza porque suframos. Dice, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Sí es cierto que hay dos tipos de tristeza, la tristeza que viene según Dios. Y Pablo decía, yo no me gozo porque seáis tristes. Me gozo porque sé que la tristeza por la que estáis pasando va a llevaros a un estado de bienestar espiritual, que esa sí va a traer la alegría que es definitiva y que es auténtica. Por eso Eclesiastés, dice la palabra del Señor, que dice, mejor es la casa del luto que la casa de la fiesta. Dice, porque en el lugar donde hay tristeza se enmendará el corazón. En el capítulo 7 de Eclesiastés dice este texto, lo quiero leer porque me parece interesante. Dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque en aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en el corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto. Entonces, aquí la palabra de Dios nos habla de eso, de la importancia del transcurso, del trasiego que tenemos que pasar para llegar a un estado de verdadera y auténtica alegría. Bien, ahora, Nehemías le pidió permiso cuando el rey escuchó que su rostro estaba triste por causa del estado de Israel, del pueblo de Dios, de sus consiervos y de la ciudad. Entonces le pidió permiso para ir a reconstruir. Entonces fue enviado a reconstruir. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó se encontró pues un desastre. Y dice que llegué a Jerusalén y después de estar ahí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón, hacia la puerta del Muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y las puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego por la puerta de la fuente al estanque del rey, pero no había lugar donde pasase la cabalgadura donde yo iba. Esa era la situación tan triste, tan desastrosa de cómo estaba el pueblo de Dios. Ahora, ese sentimiento de justicia, ese sentimiento de amor a la verdad, ese sentimiento de dolor por la situación le llevó a este lugar y a ver esa situación. Y dice, y subí entonces y tal, y llega un punto que dice, y les dije, varones, ¿veis el mal en que estamos? Que Jerusalén está desierta y las puertas consumidas por el fuego. Y dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Yo antes he dicho de que a veces curamos con liviandad la herida del pueblo. Por ejemplo, decimos, hay que alegrarse, hay que tener gozo. Si no tienes gozo, estás mal. Tienes que estar alegre, tienes que estar feliz, tienes que estar sonriente. Y hay un proverbio difícil a veces de comprender y entender, pero que dice que el que canta canciones al que tiene el corazón triste es como el que le quita la ropa a alguien en tiempo de invierno.
Quiero decir que cuando alguien está triste por causa de la justicia, por causa de la verdad, por causa del oprobio, la deshonra en el que el pueblo de Dios vive, por la opresión del mundo y de los enemigos, no es cuestión solamente de que cantemos canciones, porque eso puede ser que sea más doloroso todavía. Quiero que me entendáis bien en el contexto de lo que estoy diciendo. Tenemos que seguir cantando canciones alegres. Yo ayer me gocé mucho con la cumbia y todas esas cuestiones que no las veo a menudo, pero quiero que me entendáis la idea que quiero transmitir sin ir a extremos, ¿verdad? Entonces, Nehemías les dice: ¿veis el mal en que estamos? No les dice, no les engaña ni trata de curar su herida con liviandad, sino le dice: ¿no veis el mal en que estamos? ¿No veis la realidad en que estamos? Yo creo que uno de los trabajos de los pastores y de los líderes no es engañar a la gente. Y podemos caer en la tentación de engañar a la gente, porque engañando a la gente podemos mantener más o menos el rebaño, aglutinado, concentrado, y lo podemos mantener a través de cultos o de eventos o de actuaciones o de, eventos que se hacen habitualmente para entretener a las personas. Pero Nehemías sabía que eso no era lo que tenía que hacer. Tenía que llamar la atención de la gente para ver el mal en que estaba el pueblo de Dios. ¿No veis el mal en que estamos? Entonces les dice, la solución es que edifiquemos los muros y dice la palabra de Dios, y no estemos más en oprobio. Oprobio es una situación de deshonra. Los siervos de Dios, cuando nos sentimos que el enemigo se ha empoderado con nosotros, que se ha hecho grande y está minando nuestro ministerio, nuestras fuerzas, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra casa, nos sentimos deshonrados, nos sentimos a veces incluso con un estado, podríamos decir, de vergüenza, avergonzados. Y Dios no quiere un pueblo avergonzado. Dios no quiere un pueblo que esté triste por el pecado, pero no esté triste porque está en una situación de oprobio y de vergüenza. Entonces dice, no estemos más en oprobio. Empezaron a construir, empezaron a edificar. Casi todas las predicaciones que escucho de Nehemías es el capítulo 4, en el que el pueblo tuvo ánimo para trabajar y la defensa contra los enemigos, la mano en la espada, la mano todo está bien. Y tuvieron ánimo para trabajar, porque estaban incentivados por una visión espiritual. Podemos trabajar por muchas razones, podemos trabajar por el ministerio, podemos trabajar por mantener la maquinaria engrasada de la organización, pero podemos trabajar también por la salud y bendición del pueblo de Dios. Y en este caso no estaban trabajando para el provecho propio o para mantener la iglesia funcionando o la estructura, la organización, sino estaban esforzando y trabajando para edificar el muro. ¿Por qué era tan importante el muro? No era simplemente porque les daba defensa de los enemigos, era porque era el perímetro que separaba lo que estaba dentro de la ciudad y lo que estaba fuera de la ciudad. Los enemigos estaban muy contentos por tener un pueblo judío sin muros, porque de esta manera podía tener a un pueblo judío sin identidad, sin valores. Era un pueblo que se había mezclado. Al mezclarse se había debilitado, al mezclarse se había corrompido y al mezclarse había perdido la esencia. Al perder la esencia había dejado de tener la razón de ser y por eso había sido entregada a los enemigos. Por eso era tan importante edificar un muro. No era para sentirse mejor que los demás, sino simplemente para decir, mira, los que quieran estar dentro pueden quedarse dentro, pero los que no quieran estar dentro pueden irse fuera. Pero no podemos seguir viviendo una vida mezclada con el mundo, no podemos seguir emparentándonos con el mundo, no podemos seguir mezclándonos con las cosas del mundo, porque eso lo que va a traer no es una tristeza que produce gozo, como vamos a ver más adelante, sino es una tristeza que produce muerte y destrucción. Bien, una vez que habían construido el muro y las puertas se habían ya hecho. Las puertas son muy importantes, porque las puertas son para entrar y para salir. No solamente para entrar, son para entrar y para salir. Y las puertas son para abrir y para cerrar. Quiero decir, para
decidir quién está dentro y quién está fuera, o qué es lo que quiero que entre y qué es lo que quiero que no entre. El pueblo de Dios a veces no tiene puertas. Quiero decir que no tiene filtros. Todo lo da por bueno o todo lo da por malo. Pero las puertas son muy importantes en el muro, que nos da la oportunidad de decidir quién es el que entra y quién es el que no entra, o quién entra y a qué hora entra y de qué manera entra. Por eso el muro es tan importante. Ahora, lo siguiente que hizo Nehemías fue la abolición de la usura. Quiero decir que cuando él llegó allí, la ciudad, al no tener muros, al no tener organización interna, al haber perdido los valores, al haberse mezclado con el mundo, se había vuelto una sociedad injusta, de tal manera que las gentes habían vendido sus propiedades o se habían entregado a esclavos para otras personas porque tenían que mantener su vida, tenían que pagar sus cuentas o tenían que simplemente comer o dar de comer a sus hijos. Y se había convertido en una ciudad y en un pueblo totalmente injusto y lleno de presiones sociales. Y lo primero que él hizo fue quitar todo esto. Y esto, el enemigo siempre quería parar la obra, y siempre el enemigo quiere acabar con los líderes que tienen un hambre y sed de justicia, los líderes que son sensibles, los líderes que se ponen tristes cuando ven que las cosas no van bien, los líderes que se ponen tristes cuando ven que el pueblo de Dios mira más para la televisión, o mira más para Hollywood, o mira más para las cosas terrenales que para las cosas de Dios. Y este era Nehemías, un hombre que se sentía triste cuando las cosas no iban como debían ir. Y él no se engañaba a sí mismo y tampoco engañaba a los demás, sino le decía: tenemos que salir de este oprobio, tenemos que reconstruir los muros, tenemos que separarnos del mundo, tenemos que volver otra vez a Dios. Y entonces, claro, cuando los enemigos descubrieron que Israel tenía un líder, porque los enemigos no quieren ni que Israel tenga un muro que le diferencie del resto del mundo, pero el enemigo tampoco quiere que tenga un líder que anime a la gente a salir del mundo. Y entonces los enemigos, como no podían con él, trataron de desprestigiarlo, porque una de las maneras más fáciles que el enemigo tiene para destruir un pastor o un líder es desprestigiando, quiero decir, destruyendo su imagen o destruyendo su estatua social, no sé cómo llamarlo, ¿no? Su reputación, digámoslo así, ¿no? Y entonces querían destruir su reputación y le dijeron, a través de unos corrompidos amigos, le dijeron: escóndete esta noche en el templo porque vienen a buscarte y vienen a matarte. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de Nehemías? ¿Un hombre como yo ha de esconderse? Un hombre de mi categoría, de mi responsabilidad, un hombre con el llamado que yo tengo, con la autoridad que Dios me ha dado, ¿yo voy a esconderme? No, yo no me voy a esconder. Aquí espero. No consiguieron desanimarlo ni destruirlo. Dios quiere hombres que no se sientan intimidados. ¿Es razonable que un siervo de Dios se sienta triste? Sí. ¿Es razonable que un siervo de Dios sea cobarde? No. ¿Es razonable que un siervo de Dios llore por ver que la iglesia está rodeada de enemigos y está siendo golpeada y viendo cómo está deshonrada en el mundo? ¿Es lógico? Sí, es razonable que un siervo de Dios llore. No es razonable que un siervo de Dios huya. No es razonable que un siervo de Dios diga: me voy a esconder, voy a escapar o voy a salvar mi vida. Lo que es razonable es que un hombre como Nehemías diga: un hombre como yo, está diciendo un hombre con mi dignidad. Y los siervos de Dios tenemos que tener dignidad, más que como hombres, más que como maridos, más que como esposos, más que como profesionales. Tenemos una dignidad como siervos de Dios. Yo en el mundo no tengo una gran dignidad. Quiero decir que no, como dice la palabra de Dios: mirad entre vosotros que no sois muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Eso somos nosotros. No tenemos una dignidad cara al mundo muy grande, pero tenemos una dignidad muy grande delante de Dios. Y esa dignidad no la podemos perder, porque si perdemos la dignidad, lo perdemos todo. Yo siempre le digo a la gente, me digo a mí mismo,
Y los que me han escuchado, me habrán escuchado varias veces decir, yo tengo que llevarme bien siempre con dos personas, una con Dios y otra conmigo mismo. Quiero decir que yo tengo que mirarme al espejo y no avergonzarme de mí. Y para no avergonzarme de mí, yo tengo que decir al diablo cada vez que viene a intimidarme, a asustarme o decirme que escape o que huya o que abandone, decirle, un hombre como yo va a esconderse. Un hombre con la dignidad de un siervo de Dios nunca abandona, nunca se esconde. Sí llora, sí sufre, pero nunca abandona. Eso está relatado en el capítulo 6. Bien, vamos más adelante porque este libro tiene demasiados nombres, demasiadas genealogías. Pero ya en el capítulo 8 encontramos la historia en que Esdras lee la ley al pueblo de Dios. Reconstruyen la ciudad, mejor dicho, reconstruyen el muro. Y entonces, no todo el mundo queda dentro del muro. Hay unos que quedan fuera y otros quedan dentro. Incluso hay muchos del pueblo de Dios que se quedan fuera porque tienen otras realidades personales y fuerzan para que, como dice aquí la palabra de Dios, dice, bueno, no lo vamos a leer más adelante, pero dice en el capítulo 11, dice, habitaron los jefes del pueblo de Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Hubo algunos que no querían, y unos sí querían y fueron bendecidos. También dice la palabra de Dios en el capítulo 9, dice, en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel con ayuno, cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Quiere decir que ya se habían apartado de todos los extranjeros. Había habido ya, el muro había hecho la labor para la cual había sido hecha, que los extranjeros salieran fuera, que los que no querían servir a Dios no estuvieran, los que no tenían sangre judía no estuvieran dentro. Ahora, dice la palabra de Dios que Esdras lee la ley al pueblo. Entonces, no voy a leerlo todo porque lógicamente es mucho y no quiero cansaros. Yo sé que el hermano ha dicho, ¿quién tiene hambre? Y todos han dicho sí, os ha costado decir que sí, y lo entiendo porque todos tenemos unas limitaciones intelectuales. Y yo sé que, oye, pues uno puede estar 12 horas mirando televisión porque no tiene que hacer ningún esfuerzo intelectual. Simplemente dejarse llevar, ¿no? Pero en un culto yo entiendo que hay que hacer un esfuerzo intelectual para seguir una predicación. Por eso mi consejo a los predicadores es que no hablen muchas cosas, que hablen una sola cosa. Porque aunque la gente se pierda, siempre saben que estamos hablando de una cosa. ¿Y de qué estamos hablando de hoy? De que a través de la tristeza se puede llegar también a la alegría si tenemos amor por la justicia y amor por la verdad. Aunque te pierdas en el camino, al final siempre vamos a llegar a lo mismo. A la tristeza la va a superar siempre la alegría, porque tenemos un dolor que es un dolor que Dios lo pone en sus corazones por amor a la gente, por sentir el dolor que el mundo está invadiéndolo todo, los estados con sus poderes fácticos, está destruyendo la familia, está destruyendo las juventudes, están destruyendo los valores. Y el siervo de Dios sufre al ver la decadencia humana y ese dolor nos lleva a orar, a clamar y pedir al Señor que protejan nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias. Y yo sé, hermanos, que esa tristeza, ese dolor que tenemos por ver el mundo tan agresivo, al final se convertirá en alegría y en gozo. Aquí dice la palabra de Dios, y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Es como estoy yo ahora mismo, un poquito más alto, para que todo el mundo me escuche y me vea. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén. Alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová inclinándose a tierra.
Y los levitas estaban ahí delante de él y leían, en el versículo 8, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Lo que estoy haciendo yo, leo y le doy cierto sentido para que llevar una línea, ¿verdad? Es lo que estaba haciendo Nehemías, leía y le daba sentido a lo que estaba leyendo, estaba predicando, digámoslo en términos más directos. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras y escriba de los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día es a Jehová nuestro Dios, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Yo sé que venimos al culto y los que venimos aquí decimos, vamos a alegrarnos, vamos a cantar una canción de júbilo, vamos a dar un aplauso. En este caso, al leer la ley, no hubo una explosión de aplausos ni de alegría, hubo una actitud de quebrantamiento, porque la presencia de Dios bajó, porque los muros se habían cerrado, porque había un líder que había identificado bien el problema de la iglesia y está orientando al pueblo hacia un avivamiento, hacia una santificación, y eso trajo la respuesta divina. Y entonces los siervos de Dios tenían que decir al pueblo, no lloréis, sino alegraos, porque todo el pueblo lloraba, se entristecía por el dolor al escuchar la palabra de Dios y ser conscientes de que sus vidas se habían alejado mucho de Dios, estaban muy lejos de la voluntad de Dios, y que el mal que les había venido había sido por consecuencia de haber dado la espalda a Dios. Y aquello fue un motivo de dolor. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo, no os entristezcáis. No te hacemos al revés, ¿no? Hacemos al revés. Vamos a alegrarnos. Sí, porque el pueblo, aquí hay que animar, pero porque el pueblo estaba llorando, porque estaba triste, estaba con un dolor en el corazón tremendo. Entonces decían estas cosas y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La alegría vino porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La alegría vino porque detrás de la tristeza vino la alegría, porque había habido arrepentimiento, porque había habido un cambio de actitud. Antes el hermano John ha dicho que somos olvidadizos. Es cierto. Es cierto, yo a veces veo muchos predicadores que dramatizan, son muy dramáticos, porque tratan con el dramatismo, tratan de impactar las emociones y se cale más el mensaje. Otros producen temor y hablan del infierno y de rayos y tal, porque saben que cuando uno tiene temor, la adrenalina se pone a funcionar y se asientan mejor los pensamientos. Pero yo creo que de todas las técnicas mundanas y dramáticas que podamos usar, la mejor es que la presencia de Dios venga, quebrante nuestras vidas y nos lleve a un estado de arrepentimiento para pedir perdón y que entendamos la palabra de Dios para que nos lleve a un estado de verdadera alegría, no una falsa alegría, sino de una verdadera alegría. Entonces, y luego recuperaron otra vez las actividades y las fiestas solemnes, recuperaron todo aquello que habían perdido por causa de haber estado mezclados con el mundo, de no haber conservado sus tradiciones, haber conservado su vida espiritual. Entonces empezaron otra vez a hacerla. Y lo primero que hicieron fue la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y cuando hicieron la fiesta de los tabernáculos, en el capítulo 8, versículo 17 dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en el tabernáculo habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, fíjate de qué tiempo, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Recuperaron otra vez aquellas cosas que las habían abandonado, volvieron a la iglesia, volvieron al culto de oración, no sé cómo explicarte. Quiero decir que aquellas cosas que las habían abandonado porque eran pesadas y aburridas, rutinarias, y no tenían sentido, porque, hermanos, la verdad es que sin la presencia de Dios, sin la unción del Espíritu Santo, todas las actividades religiosas pierden sentido, quedan vacías, son
superficiales, digámoslo así, eventualmente religiosas. Y puede ser que muchas veces las mantengamos porque somos gente disciplinada y a lo mejor pues porque tenemos a alguien que nos vigila y alguien que nos pone normas y alguien que nos dice y nos marca objetivos. Está bien, pero es mucho mejor cuando recuperamos las tradiciones o las rutinas espirituales, digámoslo así, porque tenemos alegría en el corazón y no nos tienen que decir lo que tenemos que hacer. No nos llaman la atención para que lo hagamos forzadamente, sino porque hemos recuperado la alegría. Luego en el capítulo 9, pues en el pacto, hacen un pacto con Dios y es un pacto realmente, es un contrato que hacen con Dios, lo firman. Nosotros decimos, no, yo me he emocionado y he levantado la mano en un culto. No, en este caso ellos lo que hicieron fue hacer un documento y firmarlo, ¿verdad? Era una cosa mucho más gráfica, más, etcétera, ¿no? Bien. Y esta es la historia que yo quería contarte. Recuperaron todos las reformas en el capítulo 13, todas las reformas de Nehemías. También hay un texto que quería compartir contigo, pero se me ha perdido. Bien. En las reformas de Nehemías se recuperan todas las tradiciones, vuelvo a repetir, y los leyes que se habían olvidado. Volvió a recuperar el día de reposo. Empezó a cerrar las puertas para aquellos que no querían obedecer y vendían y compraban. El caso es que hizo una serie de reformas que trajeron la bendición al pueblo de Dios. Y ese es el mensaje que yo quería compartir contigo. ¿Se puede llegar a la alegría a través de la tristeza? Sí, siempre y cuando esa tristeza sea movida porque tenemos un amor, una carga, un celo por la casa de Dios. Siempre y cuando esa tristeza venga porque Dios nos ha dado un amor por la verdad, un amor por la justicia y nos compensa dándonos un olo de alegría más que los demás. Quizás ese olo de alegría no es un óleo de alegría en el que podamos ir de fiesta todo el día, pero es un óleo de alegría que está en nuestros corazones y que está en nuestras vidas y que también lo expresamos hacia afuera. Y acabo, porque se me acabó el cuento ya y no quiero cansaros, como he dicho antes. Pero quiero acabar leyendo creo que en San Juan. Y con esto ya termino. Hay un texto que todos conocemos que dice: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Bien, pues podemos concluir con que hasta el propio Jesús nos dice que se puede llegar a la alegría, al gozo, a través de la tristeza, que es puntualmente lo contrario. Jesús conoció que querían preguntarle, les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto, y dije: todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Luego habla de la mujer que da luz, que sufre, pero que luego cuando ve el resultado recibe la alegría. Esto me recuerda cuando aquella mujer que dio a luz, después de enterarse de que su suegro había muerto, su marido había muerto y el arca de Jehová había sido traspasada, le dijeron: alégrate y no temas porque has tenido un varón. Y ella ni atendió, ni escuchó, ni le respondió, sino que se dejó morir, porque la gloria de Dios había sido traspasada. No había ninguna razón de alegrarse, no había ningún motivo de alegrarse. La vida de un bebé, de un niño, no era un motivo de alegrarse, porque la gloria de Dios había sido traspasada. Y se dejó morir, se abandonó morir.
En este caso encontramos lo contrario, encontramos aquí que el Señor nos dice que sí, en este mundo vamos a sufrir, que este mundo se levante como un leviatán gigante, con dientes afilados, pero Él nos dice que nuestra tristeza, nuestro dolor, si es sano, santo y puro, se convertirá en gozo. Que Dios os bendiga.